A veces pasan cosas que realmente no podemos explicar, desde posibles premoniciones de lo que vendrá hasta ver cosas que nadie más puede ver. En la lista de hoy les contaré algunas historias que harán que todos cuestionemos la realidad. Comenzando la lista en el puesto número 10. Esta historia es de un usuario de Reddit llamado Nugget Butt Sucker que cuenta un momento en el que estaba cuidando a su prima que tiene discapacidades y necesita ayuda adicional. Decía que la prima solo necesitaba algo de ayuda para moverse, para meterse en la ducha o cocinar, cosas así. Bien, esta es su historia de un día en particular. Una mañana oí que corría agua en el baño cuando fui a revisar. Tenía que pasar por su habitación de camino al baño. Cuando lo hice, vi que estaba en su mecedora en una esquina con la manta sobre su cabeza, meciéndose hacia adelante y atrás. Le dije, no dejes el agua corriendo, inundarás el lugar. Entré al baño a cerrar el grifo y mi prima estaba allí lavándose la cara. Volví corriendo de inmediato a la habitación, pero solo estaba su manta arrugada en la mecedora. Mi prima quería saber por qué deshice su cama. No me quedé mucho más después de eso. Definitivamente sería un suceso tan extraño que sin duda los marcaría por mucho tiempo después de eso. Pasando al número 9. Esta historia es de una usuaria de Reddit llamada Leather Professional One, a quien llamaré Kelsey. Básicamente, cuando Kelsey tenía 7 años, 2 oficiales de traje, un hombre y una mujer, llamaron a su puerta. Vivía sola con su mamá y los oficiales la separaron para interrogarlas. El oficial le dijo a la madre de Kelsey que su padre fue asesinado y que los oficiales pudieron localizarlas ya que la madre recibía ayuda del Estado, así como el hecho de que la pareja se había mudado de Utah a Arizona y todos los nombres coincidían. En otra habitación con la oficial mujer, también le dice a Kelsey que su padre se había ido y le pregunta cuándo fue la última vez que lo vio, de lo que había pasado un tiempo. La mamá de Kelsey llama a la familia del padre para hablar de la loca noticia que acababa de recibir, pero para su sorpresa el papá está allí y le responde a la mamá con actitud de «Obviamente no estoy muerto, ¿cierto?». Desde luego era una gran noticia y los oficiales debieron cometer un gran error realmente problemático, pero aquí es donde la historia se vuelve loca. A lo largo de los años, Kelsey y su madre intentaron buscar la historia del hombre que los oficiales creyeron que era el padre de Kelsey, pero nunca pudieron hallar nada, ni siquiera parecido. 12 años más tarde, cuando Kelsey tenía 19, su padre en realidad muere de una forma muy similar a lo que los oficiales habían dicho hacía tantos años. ¿Fue solo una extraña y terrible coincidencia o algo inexplicable está pasando aquí? Pasando al número 8. Esta historia es de la usuaria de Reddit Ellen-Row y esto es lo que tenía para contar. Mi abuela y mi tía estaban cambiando una bombilla juntas en la casa de mi tía. A mi tía se le cayó la bombilla que estaba a punto de poner y bajó la escalera evitando los diminutos trozos de vidrio. Mi abuela, que sostenía la escalera, confirmó que la vio caer y estrellarse contra el suelo. Ambas salieron de la habitación a buscar una bombilla nueva y una pala y un cepillo. Al volver se encontraron con que la bombilla rota había desaparecido por completo y en la escalera había una bombilla completamente nueva que no tenía ni una sola grieta. Hasta el día de hoy a mi abuela no le gusta hablar de eso, mientras que mi tía cree que fueron fantasmas debido a que su casa está junto a un cementerio. ¿Qué creen que pasó allí? Siempre es tan interesante cuando dos personas diferentes comparten un extraño recuerdo juntas. Pasando al número 7. Esta interesante historia es del usuario de Reddit Low-Technology 9006. Primero explica que a los 9 años le hicieron una cirugía en las piernas que lo dejó en silla de ruedas por unos 3 meses. 20 años más tarde están de viaje por una gran ciudad y acaban de salir de una cafetería. Esperaban a un amigo, así que se apoyaron contra el costado del edificio mientras bebían su café. Entonces comenzaron a tener un recuerdo visual muy fuerte de su tiempo en silla de ruedas, específicamente una foto que su mamá le había tomado durante ese tiempo. Surgieron algunas emociones fuertes mientras pensaban en esa imagen y el tiempo que la rodeaba, pero fueron más observaciones que emociones a las que se aferraban en realidad. De pronto salieron por completo de este profundo tren de pensamientos y apareció un extraño. El extraño dijo, ¿están viendo al sujeto en silla de ruedas? Increíble, ¿no es así? Somos tan adaptables. El extraño luego murmuró algo incomprensible y siguió su camino. Low Technology miró rápidamente las calles a su alrededor, incluso a la vuelta de la esquina y en un callejón, pero no había nadie en silla de ruedas por allí. Es posible que simplemente se hayan perdido a la persona de la que hablaba el extraño, pero ¿y si no fuera el caso? ¿Quién era ese extraño hombre? Pasando al número 6.
Esta historia es del usuario de Reddit Almost Unbelievable, como lo es esta historia. Lo llamaré AU por el bien de la historia. La historia tiene lugar en 1989 o 1990, cuando AU era adolescente. Cada domingo la familia tenía una gran cena como tradición, pero ese domingo no tenían papas, por lo que su madre dijo que iría rápidamente a la tienda a buscar algunas para la noche. La tienda estaba a 10 minutos a pie y la madre se fue a las 11 a.m., por lo que esperaban que regresara a las 11:30. Cuando su madre no regresó para el mediodía, se preocuparon y salieron a buscar alrededor. Cuando estaban afuera, vieron venir el autobús y pensaron que tal vez su mamá se había subido a él. Cuando se acercó, AU vio una figura vestida completamente de negro en el autobús que saludaba frenéticamente. Cuando el conductor del autobús se detuvo, la figura desapareció por completo. Finalmente, alrededor de las 9 p.m., la madre volvió a casa, pero estaba muy confundida acerca de por qué toda su familia estaba tan preocupada, ya que aseguró que no se iría por mucho tiempo. Para volver esta historia aún más extraña, AU explica cómo su madre se volvió una persona totalmente diferente luego de este día y que de repente comenzó a pedirle a AU que creara un canal de YouTube dedicado a los universos paralelos. No estoy segura de lo que le pasó a la madre de AU ese día, pero definitivamente es algo extraño. Pasando al puesto número 5. Esta historia es de un usuario de Reddit cuyo nombre no puedo decir, pero lo llamaremos Taylor. Taylor dijo que podía recordar conversaciones que otros dicen que nunca existieron, y esta es una de esas historias. La primera que yo recuerdo fue en 2009 y ocurrió entre un hermano y yo. Caminamos de la parada del autobús a nuestra casa y fue cuando veíamos mucho Yu-Gi-Oh!, así que hablamos de ir a casa y jugar un poco. Una vez que llegamos al camino de entrada, dijo que primero iría al baño. Se fue corriendo antes que yo porque una amiga se detuvo a decirme que pasaría después de cenar a buscarme para ir al parque. Una vez que llegué a mi casa, vi a mi hermano jugando al PS2. Yo me quedé confundido y le pregunté por qué jugaba eso cuando hablamos de jugar al juego de cartas. Dijo que no recordaba la conversación y que ni siquiera fue a la escuela ese día porque estaba resfriado. Yo quedé extremadamente confundido ya que había bajado del autobús conmigo hacía menos de 5 minutos. Le pregunté a mi madrastra e incluso ella dijo que estuvo todo el día en casa. Hasta el día de hoy dice que esa conversación nunca sucedió. ¿Alguno de ustedes tuvo una experiencia similar a esa? Porque sería muy confuso. Siento que es una historia muy salvaje. Pasando al puesto número 4. Esta historia es de la usuaria Toast at Midnight y no es muy descabellada, pero definitivamente sería muy desconcertante. Cuenta, mi hermana y yo hablamos mucho de esto. Mi otra hermana tiene un Kia Soul y cuando lo compró era de color verde claro. Sin embargo, ahora es plateado y jura que nunca tuvo un auto verde. Eso es porque no lo tuvo hasta este. Tanto mi hermana como mi prima recuerdan vívidamente que era verde. Cuando va en el auto aún busco instintivamente el Soul verde. No estoy segura de cómo se nos ocurrió esto a las 3 por separado, pero nadie más en nuestra familia recuerda que fuera otro color que plateado. Y añade una pequeña nota al final. Vimos el auto verde por meses, no solo una vez. Además se lo pedí prestado. Siempre fue verde hasta que un día dejó de serlo. ¿Creen que tal vez su hermana solo está tratando de jugarles una broma a ellas? ¿O tal vez de alguna forma saltaron de realidad juntas? Ya ni siquiera sé lo que ocurre en mi propia realidad luego de estas historias, no voy a mentir. Pasando al número 3. Esta historia de Reddit es de otra usuaria cuyo nombre no puedo decir, pero diré que es similar al nombre Deep Dish Pizza. Su historia dice, anoche mi novio y yo estábamos acostados en la cama cerca de las 10:30 p.m. viendo televisión cuando oímos que se abría la puerta y asumimos que era nuestro compañero de apartamento que volvía del trabajo ya que esa era la hora habitual. Escuché algo que sonaba a un canto, así que le pregunté a mi novio qué oía él y me dijo lo mismo. Me levanté de la cama para ver si estaba afuera, esperé un par de segundos, no vi nada y luego lo vi llegar y entrar al garage. Sale un momento después cantando exactamente lo que acabábamos de escuchar. Al parecer tuvieron toda la experiencia antes de que sucediera, lo cual es súper espeluznante. Sería tan inquietante y además extraño tratar de explicárselo a alguien. Pasando al número 2. Esta historia es del usuario de Reddit Epoxy Mate's Time of Death y es de la época en la que iba a la universidad. Cuenta que iban en el auto con su papá y su hermana camino a la biblioteca. El papá conducía, la hermana iba en el asiento del pasajero y él en el asiento trasero del lado del conductor. Luego continúa diciendo, mi hermana y mi papá iban hablando y yo miraba distraídamente por la ventana delantera. Vi un hombre mayor adelante queriendo cruzar la calle.
Íbamos muy despacio ya que era un barrio residencial. Papá siempre fue un conductor prudente, así que aunque no hubiera señal de alto, yo esperaba que se detuviera y lo dejara pasar. El anciano nos miró expectante, luego bajó de la acera y comenzó a cruzar la calle. Papá no estaba disminuyendo la velocidad, así que en un momento de pánico, pero unos segundos tarde, grité ¡cuidado! Justo en el momento en que lo habríamos golpeado de frente. No hubo golpe, choque, gritos, nada. Eché la cabeza hacia atrás y no había nadie en la calle ni en la acera. Papá se detuvo y él y mi hermana me miraron raro. Le expliqué lo del hombre, pero ambos insistieron en que no había nadie. Reproduciéndolo en mi cabeza, él solo desapareció tan pronto como el auto lo golpeó. ¿A dónde fue ese hombre y por qué nadie más lo vio? Son mis preguntas, no las del protagonista de la historia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Y en el puesto número 1 de hoy, esta historia es del usuario I Hate Myself a Lot LOL, que es un nombre algo triste, así que lo llamaremos Fred. Comienza explicando que estaba en un viaje largo que duraba entre 7 y 8 horas. El viaje era a través del desierto y dado que era un camino rural de 2 carriles, las luces delanteras debían estar encendidas todo el tiempo. En el camino, Fred va detrás de un camión que va muy por debajo del límite de velocidad, por lo que se prepara para rebasarlo, pero eso obviamente significa que estará en el carril del sentido contrario por unos segundos. Cuando pasa al otro carril para rebasar, de la nada ve un auto rojo que parece de los años 80 a unos 10 metros frente a ellos con las luces delanteras apagadas y Fred se da cuenta de que no ve un conductor en el asiento delantero. Fred se había asegurado de que estaba despejado para pasar y solo vio otro auto blanco que estaba mucho más atrás del auto rojo. Entonces, ¿de dónde salió el auto rojo? Fred tuvo que desviarse rápidamente a la izquierda para evitar un choque potencialmente fatal y terminó volando por el aire antes de estrellarse tan fuerte que se rompió una vértebra de la columna y tuvo un colapso en un pulmón. Una mujer mayor se acercó a Fred y le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que él dijo que sí, pero entonces ella dijo que no y se fue. Luego el automóvil blanco que Fred había visto antes llegó al lugar del accidente y el conductor salió para ayudar a Fred y esperar con él mientras llegaban los paramédicos. Ambos vieron a la anciana, pero ninguno vio un auto con ella. Cuando Fred estaba hablando por teléfono con el 911 explicando lo que pasó, el hombre del auto blanco dijo que nunca vio el auto rojo y que pensó que Fred había perdido el control del vehículo. Tengo muchas preguntas. ¿Quién era la anciana? ¿De dónde salió el auto rojo? ¿Y a dónde fueron ambos? Al final, me alegra que Fred estuviera bien. Bien chicos, esa fue la lista de hoy. Muchas gracias por verla. Fui su anfitriona, Olivia Kosolowski, y los veré la próxima. Esta historia de Reddit es de otro usuario cuyo nombre no puedo decir aquí, pero... ¡Uy! El taladro. Honestamente, lo sé, es porque este guión es demasiado largo. Y lo sé, y lo siento. Lo siento. Pero necesitan toda la información. Oh sí, y luego Che estaba aquí haciendo... Ok, es todo. ¿Terminaste? Ese fue tu momento, ahora es mi turno. Mi hermana y mi papá estaban hablando y yo estaba... ¡Ring! Más vale que construyan algo bueno allí. Algo para todos. Tal vez algún material a prueba de sonido. ¡Ring! Sí, es bueno para mi video.